¿Alguna vez has pensado cómo la vida puede girar del revés de la noche a la mañana? ¿Te imaginas perderlo todo y ser empujado directamente al fondo del abismo, sin aviso, sin manual de instrucciones? Marcio jamás imaginó que un simple trozo de papel sería el punto de quiebre en su historia. No vas a creer esta historia, pero lo que parecía ser solo otro día triste en las calles se transformaría en algo que cambiaría todo. Una carta antigua. Un extraño misterioso. Un secreto enterrado durante años. Revelaciones impactantes empezarían a surgir, mostrando un plan tan perverso que nadie lo esperaba. Mientras muchos lo veían solo como otro vagabundo, en las sombras se tejía una trama que involucraba poder, traición familiar y un complot que lo arrastró al abismo. Pero ahora, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Lo que pasó después te va a estremecer. Porque esta historia no es solo sobre pérdida. Es sobre coraje. Sobre el momento en que encuentras fuerza donde ni sabías que existía. Y cuando finalmente entiendes quiénes son los verdaderos enemigos, el juego cambia. El encuentro más emocionante de su vida con la propia verdad estaba a punto de comenzar. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que viviste fue una mentira? El susurro de Ottavio retumbaba en la mente de Marcio como un trueno apagado. La carta era solo el comienzo. Hay mucho más de lo que imaginas. Marcio tragó saliva. No vas a creer esta historia, pensó, tratando de entender cómo ese extraño sabía sobre el sobre. El callejón, la lluvia, el frío, todo desapareció por un instante, sustituido por un torbellino de preguntas sin respuesta. Ottavio extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Marcio vaciló, pero algo en esos ojos transmitía una mezcla inquietante de confianza y misterio. Era como ese momento en el que el ascensor se detiene entre dos pisos y no sabe si subirá o bajará. La verdad sale a la luz de maneras inesperadas. ¿Quién es usted?, preguntó Marcio con la voz entrecortada. Alguien que te ha estado observando por mucho tiempo. Y ahora ha llegado el momento de conocer la verdad. La forma enigmática de hablar de Ottavio solo aumentaba el suspenso. Esa historia te va a mover, pensó, mientras sus pies, casi por instinto, comenzaban a seguirlo. Caminaron juntos por calles estrechas y desiertas, iluminadas solo por letreros parpadeantes. El sonido de los pasos resonaba, mientras la lluvia golpeaba con ritmo sobre el asfalto. Marcio intentaba mantener la calma, pero su mente disparaba hipótesis. ¿Será alguien del pasado? ¿Alguien que sabe el verdadero motivo de mi ruina? Al girar una esquina, Ottavio se detuvo frente a un portón de hierro oxidado, olvidado por el tiempo. Es aquí, dijo, abriendo la puerta que rechinó fuerte, como un aviso sombrío. Marcio sintió un escalofrío. Lo que pasó después te va a estremecer, repetía en su mente, como una oración y una advertencia al mismo tiempo. Dentro de la casa, el olor a madera vieja y humedad creaba una atmósfera pesada. Velas encendidas proyectaban sombras danzantes en las paredes, figuras que parecían observar cada paso. ¿Por qué todo esto?, insistió Marcio. Ottavio sonrió, porque hoy por fin entenderás por qué tu vida se desmoronó. Nadie lo esperaba. Sobre una mesa de roble descansaba una caja de madera cerrada con un candado oxidado. Ottavio la miró con seriedad. Aquí está el comienzo de todo. Pero antes, necesitas saber quién realmente causó tu caída. La tensión era sofocante. El encuentro más emocionante estaba a punto de desarrollarse. Marcio apenas podía respirar. Sus ojos saltaban de la caja a Ottavio, del miedo a la esperanza. Mi familia, mis socios, fueron ellos, se atrevió a preguntar. El silencio de Ottavio duró segundos, pero pareció una eternidad. Mucho más que eso. Fuiste traicionado por quien menos imaginabas. Una revelación chocante. El aire se volvió aún más denso. Cada palabra de Ottavio era una pieza de un rompecabezas doloroso que empezaba a encajar. Marcio sentía el peso de cada revelación aplastando su pecho. Entonces, fui usado todo este tiempo, balbuceó, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca imaginó lo que vendría después, pero estaba a punto de descubrirlo. Ottavio giró lentamente la llave en el candado,
el chasquido resonó en la sala silenciosa. Ahora verás con tus propios ojos. Solo entonces entenderás el tamaño del secreto que siempre ocultaron de ti. La tapa comenzó a abrirse, y lo que había dentro lo cambiaría todo para siempre. La tapa de la caja rechinó lentamente al abrirse, como si el propio tiempo resistiera a revelar aquella verdad. Marcio contuvo la respiración, con el corazón disparado. Dentro había una pila de documentos antiguos, algunas fotos amarillentas y un pequeño grabador de cinta. ¿Qué es todo esto?, susurró, con la voz rota. Otavio mantuvo la mirada firme, pero su voz llevaba un peso casi solemne. Es la historia de tu vida. O mejor dicho, la verdadera historia. No vas a creer esta historia. Marcio, aún sin entender, comenzó a hojear los papeles, y con cada línea, el mundo a su alrededor parecía girar. Las fotos mostraban reuniones secretas, contratos firmados, encuentros con personas que jamás imaginó ver juntas. Socios, conocidos, hasta familiares. Marcio sintió el estómago revolverse. Era como ver su propia ruina planeada en cada detalle. La verdad siempre sale a la luz cuando menos lo esperas. Estos documentos demuestran que tu quiebra no fue un accidente. Fue planeada. La voz de Otavio cortaba el silencio como una navaja. Marcio cerró los ojos por un segundo, tratando de contener las lágrimas. Nadie lo esperaba. Los rostros en las fotos lo perseguían como fantasmas del pasado. El grabador, viejo y polvoriento, parecía guardar aún más secretos. Otavio presionó el botón de reproducción y una voz familiar comenzó a retumbar en la sala. Era su antiguo socio, conversando con alguien que Marcio jamás imaginó escuchar en ese contexto, su propio hermano. Nunca imaginó lo que vendría después. La grabación revelaba el plan con todos los detalles sórdidos: desvío de dinero, manipulación de contratos, sabotajes calculados. Marcio escuchó su nombre mencionado varias veces como el blanco principal. Lo que pasó después te va a estremecer. Su vida había sido un tablero, y él, una pieza descartable. Mientras escuchaba cada confesión, se sentía pequeño, aplastado por un dolor imposible de describir. Mi propio hermano, murmuró, con la voz temblorosa. Otavio lo miraba en silencio, dejándolo procesar cada segundo de aquella revelación. Por momentos, Marcio perdió la noción del tiempo. Las paredes parecían cerrarse sobre él, el aire se volvía pesado. Era como una pesadilla donde las personas que más amas se convierten en tus peores enemigos. Esa historia te va a mover. La cinta terminó con un clic seco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Otavio puso la mano sobre el hombro de Marcio y dijo con firmeza: ahora lo sabes. Pero lo más importante aún está por venir. El final increíble todavía lo esperaba. Y Marcio ni siquiera imaginaba lo que le aguardaba fuera de esa casa. Marcio apenas podía procesar el peso de la revelación que acababa de escuchar. El silencio después de la grabación retumbaba en su mente como un grito. Cada detalle de la traición era una puñalada inesperada. No vas a creer esta historia, pero era su propia sangre la que estaba detrás de su destrucción. ¿Por qué mi hermano haría esto?, preguntó con la voz rota, casi infantil, como buscando en el aire una respuesta que calmara un dolor insoportable. Otavio lo miró con firmeza, pero con compasión. Porque tú eras la última pieza entre ellos y el poder total. Nadie lo esperaba, ni siquiera Marcio. Las lágrimas comenzaron a rodar lentamente por su rostro, mientras sus dedos temblaban sobre los papeles. Cada contrato fraudulento, cada firma falsificada, cada foto era un golpe diferente. Confié en ellos, en todos, su voz se quebró. Era un dolor que solo quien ha sido traicionado puede entender. Otavio sacó una silla y se sentó frente a él. Se aprovecharon de tu bondad. Sabían que jamás dudarías de ellos. Su discurso era como un bisturí, cortando con precisión. La verdad llega con una fuerza que aplasta. Marcio miró alrededor, buscando fuerzas para no derrumbarse por completo. Era como el día en que descubres que perdiste la llave de casa y sabes que tendrás que forzar la puerta para volver a entrar. Así se sentía.
El mundo que construyó fue derribado por las manos que más amaba. ¿Y ahora? ¿Qué hago con todo esto?, preguntó, desesperado. Lo que pasó después te va a estremecer. Ottavio suspiró profundamente y se inclinó hacia adelante. Ahora tienes una elección. Puedes seguir siendo una víctima o usar esta verdad para cambiar el juego. Marcio sintió una chispa encenderse en medio de la oscuridad. ¿Pero cómo?, insistió. No estás solo. Y lo que voy a mostrarte ahora lo cambiará todo. Secreto revelado. Del bolsillo interno de su abrigo, Ottavio sacó un pendrive dorado. Aquí está el resto de las pruebas. Con esto, puedes desmontar toda la red de corrupción y limpiar tu nombre. Pero, necesitarás coraje. Ellos no se rendirán fácilmente. La tensión en la sala volvió a crecer. Nunca imaginó lo que vendría después, pero Marcio estaba por entrar en un nuevo capítulo. El peso de esa posibilidad era casi tan grande como el de la traición. Redención o destrucción definitiva. El plan Rand brillaba en la luz titilante de las velas como una chispa de esperanza en medio del caos. Esa historia te va a mover porque, en ese instante, la vida de Marcio se dividía en dos caminos peligrosos. Ottavio, con un tono grave, dijo, si aceptamos esta lucha, no habrá vuelta atrás. Prepárate para enfrentarte a quienes jamás pensaste traicionarían. La mirada de Marcio ahora mostraba algo nuevo, una mezcla de dolor y determinación. El final increíble aún estaba lejos, pero la primera pieza del contraataque ya estaba sobre el tablero. Y entonces, el viejo teléfono de la sala sonó, su timbre estridente cortando el aire. Ottavio y Marcio se miraron. Ya saben que descubriste la verdad, murmuró Ottavio, serio. El siguiente paso sería aún más peligroso. El teléfono seguía sonando, cada timbre sonaba como una alarma sombría que anunciaba que el tiempo se agotaba. Marcio sentía el corazón martillando en el pecho, como si fuera a explotar. Contesta, gritó, con la voz ahogada. Ottavio permaneció tranquilo, todavía no. Veamos hasta dónde están dispuestos a llegar. No vas a creer esta historia. El sonido cesó de golpe, dejando la sala en un silencio aún más opresivo. Marcio miró a Ottavio, intentando descifrar esa mirada fría y calculadora. Saben que estoy aquí, intentarán callarme, ¿verdad? La respuesta fue un simple asentimiento de cabeza. Lo que pasó después te va a estremecer. En ese momento, un leve zumbido proveniente de la ventana llamó la atención de ambos. Un pequeño dron flotaba afuera, con una cámara apuntando directamente hacia la casa. Nadie lo esperaba. Marcio sintió un escalofrío subirle por la espalda. Nos están vigilando. Ottavio se levantó despacio y, con un gesto preciso, apagó algunas velas, sumiendo el ambiente en una penumbra inquietante. Quieren intimidarnos. Pero no les daremos ese placer. Revelación tras revelación, Marcio comprendía que la trama era aún más profunda de lo que imaginaba. Era como el momento en que descubres que perdiste todas las copias de seguridad de un proyecto vital, una desesperación que crece en tu interior. Si saben que descubrí todo, van a intentar destruirme completamente, balbuceó. Esa historia te va a mover. Ottavio abrió un cajón y sacó un celular desechable. Ahora vamos a cambiar el juego, Marcio. Tenemos contactos que pueden ayudarnos a exponer toda la red. Pero debes confiar en mí hasta el final. Marcio respiró hondo. ¿Por qué me ayudas? ¿Quién eres realmente?, preguntó, lleno de dudas. Secreto revelado. Alguien que también lo perdió todo por culpa de ellos, respondió Ottavio con un leve temblor en la voz. Y que pasó años reuniendo pruebas, esperando el momento adecuado. El dolor en sus ojos era real. Nunca imaginó lo que vendría después, y Marcio empezaba a ver que no estaba tan solo como creía. Afuera, el dron se retiró lentamente. Quizá entendieron que ya no lograrían asustarlos. Ottavio sonrió levemente, ahora estarán nerviosos. Cuando el depredador pierde el control, comete errores. El ambiente de tensión se convertía en una peligrosa esperanza. El encuentro más emocionante con su propia fuerza estaba comenzando.
Marcio se frotó los hombros y pasó la mano por sus ojos llorosos. Si es guerra lo que quieren, entonces vamos a pelear. Por primera vez en meses, sintió un pulso distinto dentro de sí, propósito. Pero el final increíble de esa historia aún estaba lejos. Y el siguiente movimiento sería el más arriesgado hasta ahora. Afuera, un coche negro se estacionó discretamente en la calle oscura. Dentro, alguien ya estaba listo para actuar. El coche negro permaneció inmóvil durante algunos instantes, como un depredador esperando el momento exacto para atacar. Marcio, todavía cerca de la ventana, observaba con el corazón acelerado. ¿Quién será ahora?, murmuró. Ottavio lo empujó suavemente hacia un rincón. No van a esperar mucho. Y no vas a creer esta historia, lo que viene puede ser aún más peligroso. Las luces del coche parpadearon 2 veces y luego la puerta trasera se abrió lentamente. Un hombre bajó, vestido con un elegante traje negro y gafas oscuras, incluso en plena noche. Su postura dejaba claro que no estaba allí por casualidad. Lo que pasó después te va a estremecer. Ottavio susurró, es su abogado. Si está aquí, las cosas han subido de nivel. Marcio sintió que las piernas le flaqueaban. ¿El abogado? ¿El mismo que firmaba los contratos falsificados? Ottavio asintió, el mismo. Él siempre fue el encargado de limpiar los rastros. Revelación tras revelación, Marcio veía cómo todo se tejía frente a sus ojos. Era como ese instante en que el ascensor se queda entre pisos y sientes un vacío en el estómago, así era la tensión que llenaba el ambiente. Marcio susurró, van a tratar de coaccionarme, ¿verdad? Me obligarán a desaparecer con las pruebas. Ottavio lo miró fijamente, exactamente. Y nadie lo esperaba, pero estamos listos. El abogado avanzó lentamente hacia la puerta. Golpeó 3 veces, firme. Ottavio le indicó a Marcio que guardara silencio y se dirigió a abrir. Antes de hacerlo, respiró profundamente, como quien entra a un ring. Esa historia te va a mover, porque la guerra silenciosa estaba a punto de ganar nuevas proporciones. Buenas noches, señor Ottavio, dijo el abogado con una sonrisa cínica. Veo que tenemos asuntos delicados que discutir. Ottavio no respondió de inmediato. Solo lo miró con una calma helada. Secreto revelado, ese encuentro escondía mucho más que amenazas disfrazadas. Marcio escuchaba cada palabra, escondido detrás de una puerta lateral. Su corazón golpeaba tan fuerte que parecía resonar en toda la casa. Recibimos información de que han desaparecido documentos comprometedores. Sabemos que usted posee algo delicado, continuó el abogado con voz controlada. Nunca imaginó lo que vendría después, y Marcio ahora sentía el peligro invadiendo cada rincón. Ottavio cruzó los brazos. Tal vez solo tenga la verdad. Y la verdad tiene la curiosa costumbre de salir a la luz, ¿verdad? El abogado mantuvo la sonrisa, pero sus ojos se endurecieron. La tensión era casi palpable. El encuentro más emocionante era el reencuentro de Marcio con su coraje dormido. El abogado bajó un poco la voz y lanzó la amenaza, si esos documentos aparecen, vidas podrían arruinarse. Incluso la suya. Ottavio contestó con frialdad, quien teme la verdad es quien tiene algo que ocultar. Y usted sabe exactamente de qué hablo. No vas a creer esta historia, pero en ese momento, las cartas estaban sobre la mesa. El abogado, al darse cuenta de que no tendría éxito esa noche, se ajustó las gafas y retrocedió. Espero que lo piense bien, Ottavio. No todos tienen el estómago para lo que viene. Dio media vuelta y volvió al coche. Pero el verdadero peligro, apenas comenzaba. El coche negro se alejó lentamente, dejando un rastro de tensión flotando en el aire. Marcio finalmente salió de su escondite, los músculos aún rígidos por el miedo. Eso fue una advertencia, ¿verdad?, preguntó, con la voz temblorosa. Ottavio confirmó con un breve asentimiento. Intentaron medir tu reacción. Pero no vas a creer esta historia, lo que haremos ahora es aún más arriesgado. Marcio sintió una mezcla de coraje y desesperación.
Era como mirarse al espejo antes de tomar una gran decisión y darse cuenta de que ya no hay vuelta atrás. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó. Otavio abrió un pequeño cofre oculto en la pared y sacó un expediente aún más grueso. Lo que pasó después te va a estremecer. Dentro estaban contratos secretos, transferencias bancarias, registros de empresas fantasma, todo conectado en una red gigantesca. Estas son las piezas finales del rompecabezas, explicó Otavio. Revelación tras revelación, Marcio veía cómo su pasado se desplegaba ante sus ojos. Las fotos mostraban reuniones clandestinas en fechas en las que decían estar de viaje con la familia. Personas brindando con champán mientras sellaban su ruina. Yo confiaba en ellos, eran mi familia, murmuró. Nadie lo esperaba, y la herida pulsaba con fuerza. Era como aquella noche lluviosa en la que olvidas las llaves y debes dormir en el coche, sintiendo frío, abandono e incomodidad. Así se sentía ver la verdad cruda expuesta. Esa historia te va a mover, porque demuestra que la maldad puede venir de donde menos lo esperas. Otavio fue directo: mañana por la mañana entregaremos todo a una periodista de investigación. Alguien valiente, dispuesta a publicar lo que nadie ha querido escuchar. Marcio abrió mucho los ojos. ¿La prensa? ¿Y si la amenazan también? Secreto revelado, la trama era aún más arriesgada de lo que parecía. Ella ya sabe los riesgos. Y, como nosotros, también tiene cuentas pendientes con ese grupo, respondió Otavio con una sonrisa contenida. Era otro aliado inesperado en esta guerra. Nunca imaginó lo que vendría después, y Marcio ahora sentía que la red de resistencia empezaba a fortalecerse. Marcio respiró hondo, tratando de organizar el torbellino de emociones. Si esto sale a la luz, ellos lo perderán todo. Otavio asintió: y tú recuperarás tu verdad. El encuentro más emocionante con su dignidad se dibujaba, pero también atraería enemigos aún más peligrosos. Afuera, sin embargo, mientras todo parecía tranquilo, una cámara de seguridad oculta en un poste registraba cada movimiento dentro de la casa. No vas a creer esta historia, pero alguien estaba monitoreando todo, y preparaba el próximo golpe para impedir que la verdad saliera a la luz. La madrugada avanzaba y el peso de las revelaciones seguía resonando en el pecho de Marcio. Cada documento, cada foto, cada detalle era una nueva herida. Pero ahora había algo diferente dentro de él, una llama encendida. «¿Van a intentar detener a la periodista, verdad?», preguntó, con los ojos fijos en los papeles. Otavio respondió con firmeza: «Lo harán. Pero no vas a creer esta historia, nosotros también tenemos nuestras cartas». En el silencio tenso de la sala, Otavio empezó a explicar el siguiente paso. Durante años, además de recopilar pruebas, he infiltrado aliados en puntos clave. Personas que aparentan estar de su lado, pero en realidad quieren justicia. Lo que pasó después te va a estremecer. Marcio abrió mucho los ojos. La red era mucho mayor de lo que imaginaba. Era como enterarte de que tu mejor amigo siempre supo un secreto que podía cambiarlo todo. Nadie lo esperaba, pero había un pequeño ejército silencioso listo para actuar en el momento exacto. En medio de la explicación, el celular desechable de Otavio vibró. Contestó y escuchó en silencio unos segundos. Luego colgó lentamente. Es la periodista. Ya intentaron comprar su silencio. Marcio sintió el estómago retorcerse. Esa historia te va a mover porque la presión solo crecía. ¿Está bien?, preguntó ansioso. Otavio sonrió ligeramente. Ella se negó. Dijo que ahora está más decidida que nunca. Secreto revelado, el miedo ya no era suficiente para detener a quien ha sido herido demasiado. Marcio se acercó a la mesa y tomó una de las fotos antiguas. En ella, su hermano abrazaba a uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. «Siempre estuvieron juntos, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Otavio asintió. «Desde el principio. Tu hermano era el eslabón perfecto, sangre familiar y cómplice invisible. Nunca imaginó lo que vendría después. Cada minuto, la tensión aumentaba como una cuerda que está a punto de romperse. Estamos expuestos aquí», dijo Marcio.
Otavio aceptó, por poco tiempo. Mañana, cuando todo se publique, perderán el control. El encuentro más emocionante con la justicia estaba cerca, pero el peligro también. Como si el destino escuchara, un ruido metálico retumbó en la puerta principal. Alguien intentaba forzarla. Marcio se quedó helado. No van a esperar hasta mañana. Otavio apagó rápidamente las velas e hizo un gesto de silencio absoluto. No vas a creer esta historia, pero ahora la confrontación era inminente. Afuera, pasos apresurados rodeaban la casa. La noche parecía contener la respiración con ellos. La lucha por la verdad y la supervivencia acababa de llegar a su punto más alto. Los pasos se multiplicaban afuera, creando una sinfonía de tensión que erizaba la piel. Marcio intentaba controlar la respiración, con los ojos clavados en la puerta. No vas a creer esta historia, pero era como si el destino hubiera decidido ponerlo todo a prueba en esa madrugada sofocante. Otavio mantenía la calma, pero sus manos buscaban algo detrás de la estantería. Un pequeño compartimento se abrió, revelando un panel de monitoreo y un botón rojo. Ellos creen que tienen el control. Lo que pasó después te va a estremecer. Marcio lo miró, confundido. ¿Qué es eso? Cámaras ocultas. Tenemos grabaciones de todo desde que llegaron, explicó Otavio. Ahora acaban de cometer otro crimen, y cada segundo está siendo registrado. Nadie lo esperaba, y Marcio sintió un pequeño alivio en medio del terror. Era como encontrar un billete olvidado que puede cambiar el rumbo de toda una historia. Esa historia te va a mover, porque mostraba que todavía había una oportunidad real de revertirlo todo. Afuera, voces apagadas se mezclaban con intentos frustrados de forzar la entrada. Uno de los hombres hablaba por radio: el plan B falló. Necesitamos autorización para avanzar. Marcio apretó los puños, sintiendo la adrenalina arder. Revelación tras revelación, el riesgo aumentaba. Otavio, sin apartar la vista del monitor, dijo con firmeza: no esperaban que estuviéramos preparados. Cuando entreguemos el expediente mañana, estas imágenes completarán el cuadro de corrupción y sabotaje. Secreto revelado, ahora con pruebas irrefutables. Las luces de la calle parpadearon unos segundos. Señal de que los aliados de Otavio estaban cerca. Ya vienen, susurró. Marcio sintió el pecho comprimirse. ¿Quién?, preguntó. Otavio sonrió: los que también fueron traicionados. Los que perdieron familias, empresas, dignidad, pero no perdieron el coraje. Nunca imaginó lo que vendría después. Minutos después, 2 autos discretos se estacionaron en la esquina. Hombres bajaron tranquilamente, comunicándose por radio. Eran los aliados de Otavio, ex empleados, empresarios arruinados, todos unidos por la misma sed de justicia. El encuentro más emocionante de todos ellos con la oportunidad de redención. Dentro de la casa, Marcio sintió algo nuevo latir: pertenencia. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Pero el final increíble aún no había llegado. Afuera, los hombres enmascarados retrocedían, comprendiendo que el terreno ya no era tan seguro. Y entonces, entre las sombras, un disparo seco retumbó en la noche. Algo había salido de control. El disparo cortó la madrugada como un cuchillo. Marcio se quedó congelado, el corazón latiendo tan rápido que parecía salirse del pecho. No vas a creer esta historia, pero en ese instante, todo lo que parecía planificado empezó a desmoronarse en cuestión de segundos. Afuera, gritos ahogados y pasos apresurados anunciaban el caos. Otavio mantuvo la calma. Quédate aquí. No salgas por nada. Sacó una pequeña radio y comunicó rápidamente a sus aliados. Código rojo. Bloqueen las salidas. Lo que pasó después te va a estremecer. La casa temblaba ligeramente con la tensión que invadía cada rincón. Era como esa pesadilla en la que corres, pero no avanzas. Así se sentía Marcio. Si alguien ha resultado herido, murmuró, casi sin voz. Otavio contestó serio: dispararon para intimidar. Están desesperados.
Su desesperación es ahora nuestra ventaja. Nadie lo esperaba, y el juego empezaba a girar lentamente. Las cámaras mostraban a algunos hombres retrocediendo, otros discutiendo con furia. Uno hablaba por teléfono, claramente alterado. Marcio observaba la escena con los ojos abiertos de par en par. Esa historia te va a mover, porque la caída de sus verdugos comenzaba allí, delante de sus ojos. De pronto, el abogado apareció de nuevo en la pantalla. La postura antes segura ahora mostraba puro pánico. «Retírense». Ahora, gritaba con desesperación. Otavio sonrió por primera vez en horas. Saben que acaban de cavar su propia tumba. Revelación sobre la fragilidad del imperio que tanto temían perder. En pocos minutos, llegaron patrullas discretas. No era la policía corrupta, sino un pequeño grupo de investigadores honestos, alertados por la periodista. ¿Listo?, preguntó Otavio. Marcio, con las manos aún temblorosas, asintió. Secreto revelado, y ahora documentado ante las autoridades. Los hombres fueron rodeados y arrestados. Las esposas brillaban bajo la luz de los faroles. Marcio, viendo la escena, sentía una mezcla de venganza, alivio y una tristeza profunda. «Mi hermano», murmuró. Otavio puso la mano sobre su hombro. La verdad siempre sale a la luz, incluso cuando intentan enterrarla. Era como en una película en la que el protagonista finalmente desenmascara a los villanos, pero sigue cargando el dolor de las heridas. Nunca imaginó lo que vendría después, pero ahora todo estaba expuesto ante el mundo. La periodista llegó poco después de los arrestos, con el rostro firme y los ojos brillando de determinación. Ahora todo el país sabrá lo que te hicieron. El encuentro más emocionante de Marcio con su propia historia se había completado. Pero el final increíble todavía reservaba un último giro. Mientras daba su primer testimonio, el celular de Marcio vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. «Felicidades. Pero esto, aún no ha terminado. Ahora detente un instante y pregúntate, ¿cuántas veces has confiado en personas que, en el fondo, escondían secretos capaces de destruirte?» La historia de Marcio no es solo sobre traición, es sobre resistencia. No vas a creer esta historia, pero a veces el fondo del abismo guarda la fuerza que nunca imaginaste tener. Porque cuando la verdad sale a la luz, puede doler, pero también libera. Revelación tras revelación, Marcio vio las máscaras caer de los rostros que más amaba. Y aún así, eligió no hundirse en el odio, sino luchar. El encuentro más emocionante fue con su propia dignidad, con el coraje que dormía dentro de él. ¿Será que ha llegado el momento de escribir tu propio giro? ¿Has vivido algo parecido? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Qué parte te movió más? Si esta historia te movió, imagina lo que todavía está por venir. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perder ninguna narrativa que puede cambiar tu día o tu vida.